Gloria a Dios, damos la bienvenida a todos los amigos, hermanos que nos siguen en estas charlas de Café con Biblia. Este es nuestro episodio, nuestro programa número 31. Este es un programa que se difunde semanalmente por Facebook y también hasta ahora, bueno, se está difundiendo también en un canal de YouTube que es Palabra Oportuna, canal de YouTube. Ahí hay una lista de reproducción, charlas de café, así que quiero invitar a todas las personas que vean. Ahí vienen todo el historial de lo que ya se ha emitido. Y quiero dar la bienvenida a ti, Jaimito de la Vega, pastor. ¿Cómo estás? Estás en el alto y bueno, un saludo de bendición, hermano, y entramos en materia. Bendiciones. Luchito, muy buenos días, o buenas tardes según aplique. Estamos felices de poder hacer nuestro programa número 31, me dices, ¿no? Sí. Claro, esto significa que ya tenemos más de medio año haciendo este programa, estas charlas de café con Biblia, que nos edifican a nosotros, que nos permiten compartir, intercambiar ideas, pero que también estamos recibiendo mucha retroalimentación de que es una bendición para muchas personas que tengamos este programa en este formato, Luchito, ¿no? En el cual, sin planificar, sin el ánimo de hacer enseñanzas sistemáticas como estamos acostumbrados a hacer en nuestros púlpitos, nosotros podamos conversar sobre distintos temas que hacen a la realidad de la iglesia, temas inspiracionales que hacen a la vida del creyente, ¿no? Hemos estado tocando un tema que tiene que ver con algunos excesos que se producen en la iglesia con respecto a este tema de liberación, guerra espiritual. Pero ahora vamos a empezar otro tema, Luchito, ¿no? Este es un tema que tiene que ver más con el cristianismo en general, ¿no? Tiene que ver con cómo el creyente debe verse en términos de su progreso. Muchos creyentes no progresan, muchos creyentes no están interesados en progresar en su vida espiritual. Pero ¿será o no será importante que el creyente progrese en su vida espiritual? Luchito, no sé, estabas ensayando algún título de nuestras charlas que vamos a tocar este tema, pero hoy vamos a hablar sobre la madurez cristiana, ¿no? Queremos hablar sobre la madurez cristiana, queremos hablar sobre qué significa ser maduro, hablando en términos bíblicos. ¿Qué significa ser maduro? No físicamente, porque hay personas que pueden ser físicamente no muy jóvenes, pero que tampoco son maduras espiritualmente. Entonces, Luchito, queremos hablar sobre esto. Para hablar sobre la madurez cristiana, necesitamos hablar sobre espiritualidad. Es un Mm. término que no se entiende, no se conoce. Muchas veces se confunde la verdadera espiritualidad con muchas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de crecimiento, cuando hablamos de madurez cristiana, madurez espiritual, Luchito, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero pasarte la palabra para que tú nos introduzcas con las primeras ideas de este tema, Luchito. ¿Qué entendemos por madurez cristiana? ¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Y cómo deberíamos los creyentes ver este tema, ya que nos atañe a todos los creyentes? Luchito, te escuchamos. Amén. Gracias, hermano. Sí, a ver, le llamaremos alcanzando la madurez espiritual, ¿no? Me gusta Perfecto. ese título. Y obviamente, como la mayoría de los programas, sabemos que no vamos a agotar eh, todo lo que tenemos para compartir en una sola entrega. Así que vamos a ir avanzando como el Señor ponga. Pero, a ver, para muchos cristianos, o muchos cristianos, lamentablemente, hacen del asunto del nuevo nacimiento, tienen la perspectiva de que el nacer de nuevo es el final de la historia de ellos, ¿no? Finalmente, después de una vida de mucha rebeldía, pecado y lo que sea, ya rinden su vida a Cristo y aseguran su lugar en el cielo por eternidad cuando enfrenten la muerte física y ya, eso fue todo, ¿no? Cuando en realidad el nuevo nacimiento no es el fin de la historia, yo creo que es más bien el inicio de la historia verdadera, la que realmente vale la pena ser contada
y somos alcanzados con propósito para alcanzar a otros, ¿no? Viene a mi mente un verso que ya lo hemos visto algún momento antes, en primera Timoteo 1:9. Voy a permitir leer rápidamente, primera Timoteo 1:9. 9. No es primera, es segunda, y perdón. Bueno, Segunda a mí Timoteo. también me pasa lo mismo. Segunda Timoteo 1:9, no es primera, ¿sí? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice, quien nos salvó y nos llamó. Ya hemos hablado sobre llamamiento, ¿no? Y hemos hablado bastante sobre llamamiento y liderazgo y todo. Pero bueno, enlazando esto con el asunto de la madurez, entendemos que todo ser vivo em, enfrenta un proceso de crecimiento, de madurez, ¿no? Y cuando las condiciones dadas son las condiciones normales o cuando las condiciones que rodean al ser vivo son normales, todo ser vivo tiende a crecer, Exacto. tiende a madurar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el asunto de la madurez espiritual. Cuando somos recreados en Cristo Jesús, somos recreados como nuevas criaturas. Alguna traducción dice una nueva especie, algo que no Exacto. existía antes, pero a partir de eso es que nosotros tenemos que hallar diversos y atravesar diversas etapas en nuestro crecimiento espiritual. La gran pregunta y el gran desafío que quiero poner en mesa a los que nos escuchan y nos siguen, nos ven, es si están creciendo o si estamos creciendo, me incluiré ahí en el saquillo, espiritualmente. Si estamos más crecidos que el año pasado, que hace 2 años, que 5 años, o simplemente estamos vegetando, estamos estancados. Porque ese es el gran problema. Uno puede asumir que ha crecido o puede entender, bueno, sin lugar a dudas, que tiene una relación vital con el Señor, Dios es bueno, en Él soy más que vencedor, lo que queramos. Pero realmente estamos creciendo y lo interesante sería también determinar algunas señales que nos indican que estamos estancados, porque creo que crecimiento y alcanzar la madurez espiritual tiene que ver también con permitir a Dios que trate áreas en nuestro carácter, en la manera en cómo operamos en esta tierra, cómo decidimos, cómo enfrentamos situaciones, ¿no? Entonces, para cerrar la idea previa o de inicio es que si bien nacemos de nuevo en Cristo, el plan y el propósito de Dios no es que nos quedemos en ese nivel, sino que avancemos hacia el crecimiento espiritual, mejoremos en nuestra vida porque todos necesitamos experimentar este proceso de crecimiento, ¿no? Así que dale, Jaimito, iniciamos nuestra serie alcanzando la madurez espiritual. ¿Qué tienes para decir? Perfecto. ¿Sabes qué, Luchito? Le has dado en el clavo, ¿no? Al iniciar desde ese punto de vista el abordaje de este tema. Y digo, le has dado en el clavo porque eso es lo que normalmente está sucediendo en la generalidad de los creyentes, que se quedan en la experiencia de la salvación, el nuevo nacimiento. Ahora, Luchito, la salvación es algo extraordinario para cualquier ser humano, Amén. ¿no? El hecho de que una persona haya corrido al crucificado, la haya reconocido como su Señor, la haya recibido en su corazón, y que Dios haga algo tan milagroso, tan sobrenatural, porque el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, y te haga una nueva criatura, pero no solamente te haga una nueva criatura, sino que te limpie de todos tus pecados, ¿no? Te limpie con su sangre, dice que hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, nos haga nuevas criaturas y que nosotros desde el momento en que nacemos de nuevo ya tengamos esa paz con Dios, estemos en paz con Dios, porque las personas que no han recibido salvación todavía tienen juicio pendiente, tienen castigos pendientes sobre ellos, pero cuando uno nace de nuevo, uno ya entabla una relación en un ambiente de paz con Dios, ya no hay castigo, ya no hay juicio pendiente, y uno ya se convierte, como dice, ¿no? Y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la salvación es algo realmente extraordinario para cualquier ser humano que corra al crucificado y busque ser limpiado de sus pecados y ser una nueva criatura. Pero aunque con todo lo maravilloso que es la salvación,
el hecho de que cuando uno es salvo, no se asuma que hay algo más que tiene que hacer Dios en nuestra vida, es uno de los grandes errores. Mm. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia? En la iglesia pasa que las personas nacen de nuevo. Seguramente alguien les predica el evangelio, nacen de nuevo, pero lo que sucede por lo general, Luchito, es que al final terminan asumiendo una actitud religiosa. La religiosidad es algo que es inherente a nuestra naturaleza humana. La naturaleza caída siempre va a querer volver a Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. Pero cuando yo veo la realidad de la iglesia, me doy cuenta que muy poca conciencia hay en la iglesia de que lo que tú decías, por eso decía, le has dado en el clavo, porque tú decías el hecho de nacer, el nuevo nacimiento, como la única, digamos, la única bendición que logra la persona, pero sin darse cuenta de que en realidad ahí empieza la historia del cristiano. Amén. No es el final, ahí empieza. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Y según el plan de Dios es que los creyentes crezcan y maduren, ¿no? Y alcancen la madurez. Tú decías otra cosa muy importante, Luis, y comparabas el crecimiento espiritual con el crecimiento natural de los seres vivos, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento natural de un niño desde que es bebé, cuando es niño, cuando ya llega a cierta edad en la pubertad, la adolescencia y demás. Y hay un libro que habla de crecimiento espiritual. Yo tuve un maestro en Rema de Cochabamba, de crecimiento espiritual, que tomó como base este libro. Es un libro del hermano Hegel, El ¿no? William, Donde hace la Arteaga, ¿no? comparación. El William. ¿Perdón? William, ¿no? Sí, William, él si fue. nos estás viendo, por la gracia de Dios, te mandamos saludos, hermano. Un Dale. saludo, porque justamente me estaba acordando de William, ¿no? Él fue el que nos enseñó crecimiento espiritual. Y claro, si tú le mandas un saludo, yo me plego a también, si nos está escuchando William, que William le reciba nuestros saludos, ¿no? Pero cuando yo vi esa enseñanza, una excelente enseñanza de crecimiento espiritual, William es un excelente maestro. Y claro, nos hacía esa comparación, ¿no? O sea, hay similitudes entre lo que es el crecimiento natural de un niño y el crecimiento espiritual. Hay un momento en el que el pastor tiene que cuidar a un niño espiritual recién nacido, ¿no? Que hay que cuidarlo, hay que darle leche. Tú sabes que ese es un lenguaje bíblico. Es un lenguaje bíblico. La Biblia dice hay que darle leche hablando de la palabra, hablando de los rudimentos de la palabra, hablando de las enseñanzas elementales de la palabra de Dios. La Biblia usa ese lenguaje, hay que darle leche. Y después que ha crecido un poquito, de repente ya no es necesario cuidarlo tanto como cuando es bebé. O sea, un paralelo entre lo que es el crecimiento natural y el espiritual. También hay diferencias, ¿no? También hay diferencias. Diferencia en el sentido de que en el crecimiento natural, un bebé está destinado a crecer hasta a convertirse en niño, a convertirse en puber, a convertirse en adolescente, en joven y en adulto. Está destinado a hacerlo. Y Aleluya. las leyes naturales van a hacer que eso suceda. Ahí hay una diferencia en el crecimiento espiritual, porque hay personas que aunque pasan mucho tiempo espiritualmente hablando, aunque pasan mucho tiempo, no crecen Estanca. espiritualmente y se quedan niños espiritualmente. El texto que más viene a mi mente, Luchito, cuando yo estoy hablando sobre estos temas, el primer texto que viene a mi mente de la Biblia es 1 Corintios 3. Tal vez podemos leerlo y después yo quisiera que tú nos des tu opinión sobre estos pasajes, pero yo lo voy a leer. En 1 Corintios 3, Pablo está hablando con una iglesia, la iglesia de Corinto, que era una iglesia bastante especial, porque era una iglesia en la que se movían los dones espirituales. Nosotros
vemos, cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos los Hechos, leemos las cartas a Corintios, vemos que en la iglesia de Corinto se movían los dones espirituales. Eran bautizados en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, había la operación de dones sobrenaturales entre ellos. Sin embargo, era una iglesia que no había crecido, que no había madurado. Es decir, los creyentes de Corinto no habían madurado. Aunque lo sobrenatural, y es una de las cosas que de repente en algún momento tenemos que puntualizar, yo le estoy citando. Muchas personas, muchos creyentes piensan que porque se están moviendo los dones espirituales y hay sanidades y hay milagros, se trata de una iglesia madura. Muchas personas piensan eso, que la manifestación de lo sobrenatural y de los dones es una indicación de madurez, pero no es así. Bíblicamente hablando, no es así. Los dones, la unción puede moverse en una iglesia que no sea madura, y ese era el caso de Corinto, ¿no? Este es el texto que a mí llega a mi mente cuando hablo de esto. Pablo les dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, estoy leyendo 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Esta palabra carnal puede sonar fea. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la primera iglesia, nos molestábamos entre nosotros, entre los hermanos, así bromeando, y nos molestábamos. No, eres un carnal, eres un carnal. Y suena un poco peyorativo, ¿no? Sonaba un poco peyorativo. Pero esta palabra dice, así que hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pablo va a explicar a qué se refiere cuando usa la palabra carnal. Dice, como a niños en Cristo. O sea, un carnal, un cristiano carnal, es un niño en Cristo. Eso es lo que estamos, en primer lugar, resolviendo acá. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Porque cuando hablamos de madurez, necesitamos hablar de la espiritualidad. Y aquí les dice, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales, son niños en Cristo. Y el verso 2 dice, os di, aquí está la clave para entender este pasaje, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Aquí Pablo está hablando del momento en que los conoció a los corintios. Cuando ellos recién recibieron salvación, ¿qué les dio Pablo? Les di a beber leche, dice, les di a beber leche y no vianda. En el momento que ellos se convirtieron, Pablo les dio los elementos de la enseñanza cristiana como leche espiritual, ¿no? Porque aún no erais capaces, dice. Claro, si recién se habían convertido, no eran capaces. Pero ¿dónde está la nota que nos aclara la figura de Corinto? Ni sois capaces todavía. Una pena, ¿no? Claro, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando yo fui donde ustedes, les di leche, ustedes se convirtieron porque no eran capaces, no podían comer vianda. Y yo les di leche, pero todavía ahora no sois capaces de comer vianda. Aquí Pablo está hablando de cristianos que deberían haber madurado, chicos, y no lo han hecho. Creyentes que deberían haber madurado y no lo han hecho. Y él dice en el verso 3, porque aún sois carnales. Carnal significa inmaduro, ¿no? Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta parte a mí siempre me estremece, porque Pablo le está diciendo a una iglesia que él amaba, le está diciendo, ustedes deberían haber crecido, estoy parafraseando a Pablo. Ustedes deberían haber crecido. Cuando yo estuve con ustedes les di a beber leche y no vianda, pero ahora tampoco pueden recibir la comida sólida porque todavía son carnales, todavía son carnales. Y habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto andáis como hombres, en realidad es como decirle al creyente, eres creyente, pero estás andando como si no lo fueras, Como un ¿no? mundano. Como un mundano, aunque eres creyente. Cuando yo leo esto, Pablo no está dudando de la salvación de los corintios, no está dudando en absoluto de la salvación de ellos, pero sí está señalando su falta de crecimiento. Y les está diciendo, si hay todas estas cosas entre ustedes,
¿Acaso no están andando como si no fueran creyentes? Luchito, este texto creo que es clave para que nosotros podamos ver en qué consiste este tema del crecimiento, la espiritualidad. Pero te doy la palabra, Luchito, para que podamos seguir con esta conversación. Mira, hermano, cómo estoy. Estoy con bolígrafos de colores, tomando nota, subrayando, anotando, y está bien. A ver, Así somos, pues. sí, sí. A ver, algo que dijiste introduciendo a explicar un poco el contexto de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, es que era una iglesia donde abundaba las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones en operación o las operaciones del Espíritu. Y algo que Exacto. dijiste, y quiero retrotraerme o quiero explicar eso un poquito, Ujú. porque creo que es vital, creo que es importante. A veces nos dejamos engañar o nubilar, enceguecer por pensar de que una iglesia madura es una iglesia donde operan los dones. Ahora, qué mejor que tener una iglesia donde operen los dones. Gloria a Dios por eso. Correcto. Pero Claro, de ninguna manera la operación de dones significa o sea, los dones, yo lo que siempre digo, ¿no? Los dones en operación no son el like del Señor del cielo diciendo like a esta iglesia, porque hay claro. que entender que la operación de dones está basado en fe, en fe, fe bíblica, pero también en un aspecto que tiene que ver directamente con la gracia del Señor. La palabra gracia en griego es charis o charis, ¿no? Ajá. Y cuando habla en algunas partes de Primera Corintios sobre los dones del Espíritu o sobre dones o manifestaciones refiriéndose al Espíritu Santo, a operaciones del Espíritu, la palabra es crisma, ¿no? Crisma. Y eso no es otra cosa traducido, bien traducido de manera literal, son los efectos de la gracia. Perdón, ¿es lo mismo que carisma? Exacto. Ya, Carisma o crisma, ¿no? ya, es lo mismo, ya. Es lo mismo. Adelante. Pero eso significa efecto de la gracia. Perfecto. O sea, si es un efecto de la gracia y la gracia es favor inmerecido y no está basado en nuestro desempeño, ni en nuestro currículum, ni ridículum, ni nada, es de esperar que por la fe podamos operar en eso. Se ha sobreespiritualizado tanto, se ha espectacularizado tanto el asunto de la operación de dones, que cuando empiezan a suceder es magnífico, pero la gente cree y dice, no, pero ¿cómo este ministerio puede estar mal? ¿O cómo este pastor puede estar mal si hay sanidades, si ora, si se Exacto, mueven, si está exacto, profetizando, si la gente se sana en la iglesia? Gloria a Dios, porque ese es Dios a través del Espíritu Santo, que no hace excepción de personas. Si hay fe para eso, Dios se va a mover. Pero eso no significa que la iglesia esté madura, que el ministro que opera en dones esté maduro o que esté bien, inclusive una buena y correcta relación para con Dios. Obviamente, salvo, tiene un llamado, hay un respaldo, pero estamos hablando de la madurez, de exacto. crecimiento en la vida. Entonces, me gustó mucho eso y quería aclararlo porque ¿cuál es la medida por la cual deberíamos nosotros considerar y ver y autoevaluarnos si es que estamos creciendo en la madurez o creciendo o alcanzando la madurez espiritual que Dios tiene? Definitivamente, operar en dones no lo es. No lo es, porque son efectos de la gracia, ¿ok? Amén, amén. Carismas o crismas, carismas. Primero. Segundo, creo que tiene que ver más bien con conocer la palabra, pero ponerla por obra. Y tiene que ver con que nuestro conocimiento de Dios esté basado en una relación, en una comunión que nos lleva a inevitablemente nos va a llevar a, a una transformación en nuestra vida, en nuestro carácter, en la manera en que tratamos a las personas. Y ya habiendo puntualizado eso que quería decirlo en Corinto, vemos que Pablo, bueno, para empezar, Primera Corintios es la segunda carta más dura del apóstol Pablo. La primera es la de Gálatas. Y Exacto. dependiendo la iglesia y las circunstancias específicas de los destinatarios, Pablo escribe para corregir, para animar, para exhortar
para ajustar a veces algunas cosas y algunas veces inclusive para reprender, llamar la atención severamente. Entonces, ¿cuál es la situación en la iglesia en Corinto? Había división, había pecado obvio, había una capacidad de liderazgo para resolver ciertos asuntos y diferencias entre los creyentes. Y todas estas cosas son obras de la carne, disensiones y pleitos y todo eso Exacto. son obras de la carne. Sin embargo, vemos que también había una exuberante manifestación de dones. Y vuelvo a Sí. decir, o sea, si son efectos de la gracia, no tienen que ver necesariamente con madurez espiritual ni con gran espiritualidad. Tiene que ver con fe para manifestar eso. Son efectos de la gracia al final, pero lo que Pablo no podía ver en realidad en la iglesia en Corinto era fruto del Espíritu. Y creo que eso es lo más importante entender. En Gálatas 5 se nos dan dos listas, la lista de obras de la carne y la lista de fruto del Espíritu. No había fruto en el Espíritu, no había unidad, no había paz, había más bien disensiones, había sectarismo. Y Pablo dice, no he podido tratarlos como a espirituales, sino como a niños. Les he dado de comer leche espiritual, o sea, el alimento rudimentario, porque todavía no pueden comer alimento sólido. Ahora, el alimento sólido no está basado, hermanos, en grandes revelaciones, porque hay gente que cree que una enseñanza leve es carnecita o lechecita, quiero decir, una leve, suavito, para que no duela y las grandes revelaciones son para los entendidos y todo. No, básicamente leche y carne tiene que ver con oír la palabra, estar expuestos a la palabra, pero caminar y obedecer a ella, básicamente. Entonces, me gusta el punto que dices, no, no andan acaso, verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ese hombres está en relación al contexto más arriba cuando habla del hombre natural en el verso Exactamente. 14, capítulo 2, el capítulo anterior, 5 versos arriba. Porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en Primera Corintios capítulo 2, verso 14 al 3, 7, más o menos, habla de tres tipos de hombres Exactamente. el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Carnal y espiritual se refiere a dos etapas en el crecimiento del cristiano, pero el hombre natural se refiere al mundano, al hombre no regenerado, al hombre que para el hombre que no es salvo, las cosas del espíritu son una locura. ¿Cómo vas a ir a la iglesia el domingo? Deberías ir al campeonato de fútbol de la zona. ¿Cómo vas a ir a cantar a quien no ves? Y todavía tienes que dar ofrenda, o sea, wow, ¿no? O sea, te van a sacar la mugre, te están exaccionando tu platita y lo haces con alegría todavía das, ¿no? O sea, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, tampoco pueden. O sea, yo no tengo mucha expectativa de espiritualidad, no tengo cero expectativa de espiritualidad respecto de un hombre que no conoce a Dios, porque no puede, no tiene la capacidad, no entiende su espíritu, el ser, el ser interior, su ser espiritual está inactivo. O sea, no es que no existe, está ahí, por eso está vivo, pero está desconectado de la vida de Dios, desconectado de la naturaleza de Dios. Pero qué fuerte, hermano, es cuando Pablo dice pucha, habiendo tantas disensiones, hablando a creyentes en Corinto, porque habiendo tantas disensiones, celos, contiendas, no son carnales, ni siquiera, no andan acaso, siquiera están, o sea, inclusive están andando como mundanos, como gente no regenerada, que no conoce al Señor, que nunca ha experimentado la salvación. Es durísimo. Es Es, durísimo y es algo que tiene que preocuparnos, hermanos. O sea, nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad y todo. Y aquí no estamos para señalar a nadie ni dar palo a nadie, pero la verdad, la pregunta es esta. Delante del Señor tenemos que tener una autoevaluación. ¿Estamos creciendo? ¿Cómo va nuestra lucha contra las tentaciones? ¿Y estamos conociendo más a Dios? Ese es el punto. Y Pablo dice, no pueden. O sea, aunque quisiera enseñar cosas más, o sea, la carne de la palabra y darles alimento más sólido, no pueden. ¿Por qué? Porque creo que hay una
total correspondencia, hermano, entre crecimiento espiritual y obediencia a la palabra. Porque esa obediencia va a llevarnos a crecimiento real en nuestra vida. Vamos a descubrir por experiencia propia que Dios es bueno, que Dios tiene un buen plan, que podemos enfrentar los desafíos y las situaciones de la vida desde la perspectiva de Dios, con la autoridad del creyente que tenemos, pero conociendo al Señor. Entonces, solo para cerrar esta parte, mis ideas, el nacer de nuevo no es el fin, sino es el inicio de la verdadera historia con Dios, y Dios espera que nosotros crezcamos, y ese crecimiento no está asociado directamente con la capacidad de manifestar la autoridad del reino en el sentido de manifestar dones y todo. Eso sí es importante, es parte de lo que tenemos que hacer, pero creo que tiene que ver más con nuestro trato, con cómo conducimos nuestra vida y cuál es el nivel de trato que tenemos con los demás, porque los pecados que habla en 3, al menos en el versículo 3 de 1 Corintios 3, son pecados asociados a las malas relaciones que había, o sea, es el trato entre las personas. Exacto. Disensiones, dice celos, Celos, contiendas ¿no? y disensión. Adelante. Gracias, Luchito. A mí me alegra que hayas puntualizado esto, de que con lo que empezábamos, en primer lugar, ¿no? La manifestación de los dones en una iglesia no son un signo de madurez. Me alegra que lo hayas puntualizado. Lo lindo sería, Luchito, de hecho es el sueño que yo tengo, es un sueño que yo tengo para la iglesia aquí en Bolivia, ¿no? Lo lindo sería que los dones y las manifestaciones sobrenaturales puedan ocurrir en una iglesia madura. ¿Te Amén. imaginas? ¿Te imaginas lo que podría pasar en el mundo? ¿Por qué para mí este es el sueño que yo tengo para la iglesia en Bolivia? Porque nosotros hace 51 años atrás, acá en Bolivia, tuvimos una visitación tremenda del Espíritu Santo de Dios despertando a la iglesia. Estoy hablando, por supuesto, de Julio César Ruibal, Luchito, tú y Amén. yo Amén. conocemos esa historia, ¿no? Y claro, yo para entonces era un niño de 11 años y yo vi con mis propios ojos lo que pasaba. Fui al estadio aquella vez que predicaba Julio César Ruibal en el estadio. No pude entrar al estadio, me quedé con mis papás afuera. Fui, pero cuando nosotros vemos el avivamiento que Bolivia tuvo el año 73, vemos que fue un avivamiento efímero. Es decir, duró unos cuantos meses y no se sostuvo, más bien después toda la operación de los dones más bien disminuyeron y terminándose apagados, terminaron apagándose. ¿Y por qué yo digo para mí el sueño que yo tengo como ministro del Señor, el sueño que yo tengo para la iglesia en Bolivia, es una iglesia madura? Porque cuando tú sabes que Julio César Ruibal escribe un libro que él no lo publica su esposa Ruth de forma póstuma. Y ese libro que él escribe lo titula Ungido para la cosecha. Es un libro escrito por él que su mujer, su esposa, su viuda en este caso, lo publica de forma póstuma. Y ese libro llegó a mis manos cuando yo estaba en Cochabamba, lo tengo acá entre mis libros, está por acá. No es un libro muy inspiracional, Luchito. Ese libro, Ungido para la cosecha, es más un libro de historia, no es un libro de edificación, porque más cuenta muchas historias Julio César Ruibal, pero en ese libro él dice algo. Él dice, cuando nosotros veíamos que toda la gente se estaba convirtiendo, no sabíamos nosotros la palabra, dice Julio, en ese mismo libro. No conocíamos la palabra de Dios. No sabíamos cómo poder alimentar a tanta gente que se convertía. Porque, Luchito, el año 73, la gente se convirtió en multitudes al Señor. Por Y en ese, toneladas. perdón, Por toneladas. sí, se convirtieron, pero en ese libro él reconoce, nosotros no conocíamos. En otras palabras, ¿qué estás reconociendo? No habíamos madurado, no éramos cristianos maduros. De hecho, Dios lo usó a Julio César Ruibal
en un tiempo relativamente corto después que él se convirtió. No tuvo el tiempo él de madurar, de crecer espiritualmente, y esa es una evidencia de que la operación de los dones no necesariamente representan crecimiento en las personas. Entonces, Julio César en ese libro mismo reconoce y dice, no podíamos nosotros hacernos cargo de tantas vidas porque no conocíamos la palabra. En otras palabras, no habíamos crecido, ¿no? Y para mí, el sueño que yo tengo para la iglesia en Bolivia, Luis, porque esta es la realidad. Esto que acabamos de leer, que yo lo he leído, que tú has puntualizado, el verso 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es el desafío de la iglesia en general, hoy por hoy, Luchito, hoy por hoy. Lo mismo que pasaba, el motivo por el cual tal vez el avivamiento de hace 51 años no pudo ser sostenido en nuestro país, la falta de crecimiento de la iglesia, la falta de madurez en la iglesia, es lo mismo que ahora yo veo como una realidad en la iglesia. Tú sabes, Luis, que cuando nosotros muchas veces le hablamos a la gente, voy a poner un ejemplo. Si yo encuentro a una persona, circunstancialmente estoy haciendo fila en el hospital para mi atención, por decir algo, o estoy haciendo fila en cualquier parte y de repente la fila tarda y de repente yo estoy charlando con alguien y se me ocurre testificarle de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, los creyentes, que cuando le hablamos a la gente de Cristo y le queremos predicar el cristianismo, al tiro nos ponen un alto y nos dicen, no, no me hables de eso, porque los cristianos son unos hipócritas? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Luchito, esa es una realidad. Los cristianos son unos hipócritas, porque mi suegra es cristiana y hace esto, esto, esto. Mi amiga es cristiana y hace esto, esto, esto. Y no me hables de Cristo porque los cristianos son una punta de hipócritas. Cuando nosotros estamos testificando de Cristo y nos retrucan de esa manera, este es una falla, una falta de la iglesia en general. Los cristianos pueden haber nacido de nuevo en la iglesia, Luis. Pueden ser salvos. Pero ¿qué testimonio le estamos dando al mundo? ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a los de afuera de nuestro cristianismo? Estamos viviendo en nuestras propias experiencias lo que Pablo les dice a los corintios. Porque habiendo en ustedes esto, esto y esto, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué la gente a la que muchas veces le hemos querido testificar de nuestra fe, por qué nos retruca diciéndonos que los cristianos somos una punta de hipócritas? Porque en realidad no estamos evidenciando crecimiento. Ahora, tú has puesto las cosas en su verdadera dimensión. ¿Por qué Pablo, cuando les escribe a los corintios, ¿por qué Pablo les dice, ustedes sois carnales y no sois espirituales? ¿Por qué? Por lo que él veía con sus ojos. Él veía. ¿Qué es lo que veía? Lo dice ahí. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Él veía la obra de la carne. Tú pusiste las cosas en su verdadera dimensión y lo quiero puntualizar. ¿Cuál es la señal de madurez cristiana en un cristiano? ¿Cuál es la señal? De que el Espíritu Santo se mueva en el cristiano operando cosas naturales. Hemos dicho que eso no es una señal de madurez. ¿Cuál es la señal de madurez? En cualquier creyente hay una sola señal bíblica de madurez y es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu que tiene 9 características citadas en Gálatas 5, ¿no? Entonces, cuando Pablo les dice a los corintios, ustedes son carnales, lo dice por lo que ellos estaban evidenciando, que es lo que evidencia hoy en día, en este siglo XXI, evidencian los cristianos ante el mundo de afuera. Son muy pocos los creyentes que han crecido espiritualmente. Normalmente lo que estamos evidenciando los creyentes es nuestra propia carne. Podemos ser salvos. Yo nunca me voy a meter con la salvación de nadie. Si alguien me dice que es salvo, yo le voy a creer. Y podemos ser salvos.
pero estamos viviendo como hombres, estamos viviendo como si no lo fuéramos, estamos mostrando al mundo una evidencia de que no hemos crecido espiritualmente. Y es lo mismo que Pablo veía en Corinto, lo mismo. Celos, contiendas y disensiones. Yo lo voy a leer, tú lo has citado yo para darles en forma más precisa. Voy a leer esta parte de Gálatas 5, permítanme ir ahí. En Gálatas 5 se citan, fíjense los que nos están escuchando, qué es lo que Pablo veía como evidencia de que eran carnales, que no habían crecido. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Cita tres cosas: celos, contiendas y disensiones. Ahora, estas tres palabras están citadas en Gálatas 5. Cuando Pablo habla de las obras de la carne, está citada junto con otras cosas, pero celos, contiendas y disensiones están citadas. Mira lo que dice, voy a leer Gálatas 5, 19 y seguramente el 20 hasta el 21, 5, 19 al 21. Pero aquí, en toda esta lista que Pablo hace de las obras de la carne, van a aparecer celos, contiendas y disensiones. Fíjense lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, cosas evidentes de la carne, ¿no? Cosas que son muy evidentes de la carne, pero se mezclan con cosas del alma. Dice enemistades, pleitos, celos, ya está una de nuestras palabras, iras, contiendas, ya está otra de nuestras palabras, disensiones, ya está la tercera palabra, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando Pablo está citando las obras de la carne, está citando, y seguramente en algún momento, tal vez no en esta entrega, tal vez en algún momento podemos profundizar un poco sobre estas obras de la carne y sobre el fruto del Espíritu. Pero ¿por qué Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes no han crecido? Porque lo que están evidenciando ellos son obras de la carne. Y en las obras de la carne hay cosas muy evidentes. La fornicación, el adulterio son obras de la carne. Pero también los celos, las contiendas, las envidias. algún hermanito de repente puede decir, no, yo no soy adúltero, no soy fornicario, pero de repente ese Pero hermanito envidioso. le tiene envidia al hermanito que está cantando mejor que él en el coro. Y le hace la guerra y está murmurando el hermanito. Y de repente muchas personas dicen, yo no tengo estas obras de la carne tan evidentes. Pero cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando también de cosas del alma no renovada, ¿no? Y eso tiene que ver con envidias, tiene que ver con celos, con pleitos. ¿Cuántas cosas de esas hay en las iglesias? Veamos lo que Pablo veía en Corinto: celos, contiendas y disensiones. Veamos estas tres cosas: celos entre hermanos, contiendas, peleándose entre hermanos, disensiones, se están dividiendo. Veamos solo esas tres cosas y nos preguntémonos, ¿están presentes en nuestras iglesias estas cosas, los celos, las contiendas, las disensiones? Luchito, tú y yo en nuestra labor pastoral enfrentamos, por no decirlo a diario, enfrentamos frecuentemente estas cosas, solo estas tres cosas: celos, peleas entre hermanos, divisiones, gente que está murmurando. Entonces, Luchito, lo que Pablo veía en Corinto es parte de la realidad actual de la iglesia. Me gustaría que tú nos des ahora tu opinión sobre esta última intervención que yo hago. Adelante, Luchi. Estamos yendo con calmita. No hay Sí, necesidad de correr. Me gusta eso porque creo que el caso de Corinto es un estudio de caso. O sea, la situación en sí, Corinto es un estudio de caso. así es. Ahora, quiero tocar un poco ese asunto de los hipócritas. Es verdad que hay mucha hipocresía en la iglesia, pero quiero dirigirme a las personas que a veces han escuchado
queriendo a la hora de testificar a otros el argumento de que hay muchos hipócritas en la iglesia y ese es el motivo por el cual unos no quieren venir. Esto no justifica el Exacto. hecho de que lo que voy a decir no es para justificar ni crear debate en eso, pero hay que entender y hay que hablar a la gente de que si bien hay a veces situaciones deplorables en algunas de nuestras iglesias, y eso es un tropiezo para la gente y no está bien, hay que entender que al final, pero el asunto de ser salvo, de aceptar la salvación, de rendir la vida uno a Cristo, de decidir uno congregarse con la compañía de los todavía justos y santos redimidos por el Señor, es un asunto de uno, entre uno y Dios. Porque alguien decía, sí, hay muchos hipócritas, bueno, por lo menos están tratando de hacer algo, ¿no? O sea, hablando en el sentido de humor negro, pero también positivamente hablando. Argumentar que uno no va a la iglesia porque hay mucho hipócrita en la iglesia es como decir, no voy al gimnasio porque está lleno de gorditos. O sea, Es verdad, es sí, verdad. es verdad, exacto. Cuando yo leí un meme por ahí, oh, Dios mío. Entonces lo rescaté y me apropié de eso, ¿no? Porque la verdad es que, ok, lo que está mal, no, no podemos pretender hacernos la vista gorda, pero es una cosa entre uno y Dios. Uno no va a poder estar un día delante del Señor y decir, no fui a la iglesia porque estaba lleno de hipócritas, o sea, ok, pero ¿qué de tu vida? O sea, ¿qué de Jesús muriendo por ti personalmente? O sea, porque ese es el otro punto. Lo primero es la relación personal con Dios. Hay gente que ha nacido de nuevo genuinamente y no asiste todavía a una iglesia. Debería asistir. Una iglesia saludable es parte del propósito de Dios por el cual los santos nacidos de nuevo somos madurados y maduramos en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro servicio a Dios, porque hay gente que sabe más, que tiene más experiencia en las cosas. O sea, es deseable. Pero nuestra relación con Dios jamás debe ir a través de la iglesia. La iglesia juega un papel fundamental, la iglesia local, y hay que congregarse. Pero yo no puedo crear ni puedo esperar que la iglesia local sea, crear en la iglesia local una instancia como que es vital en el sentido de la relación que la persona tiene con Dios. O sea, yo no voy a voy a trabajar para crear una dependencia respecto de la organización de la persona, porque eso ya es en una secta. Hay sectas que hacen eso, ¿no? Pero es una Ujú. cuestión entre uno y Dios. Y más allá de eso, trayendo este pensamiento a lo que nos ocupa ahora, hablando de alcanzando la madurez espiritual, es lo propio. Hay gente que cree que por ir a una iglesia ya está cumpliendo con Dios, ya está creciendo de manera automática y en realidad no, porque como alguien decía, ¿no? Estar en un garaje no te hace auto, ¿no ve? Entonces, ir a una iglesia local tampoco te hace cristiano. Es de esperar que los cristianos asistan a iglesias locales, sean miembros comprometidos, crezcan. Eso es parte de lo que Dios tiene que hacer y de lo que tenemos que hacer delante de Dios, diremos así. Pero eh, aún eso tiene que ser consecuencia a partir de una convicción. Y es que yo tengo una relación personal con Cristo, con Dios a través de Jesús, y que tengo que tener y hallar los medios de gracia por los cuales yo puedo crecer y puedo madurar espiritualmente. Y eso tiene que ver también en que creo que en esta lista esta lista de control, podemos decir un checklist, ¿no? Una lista de control de cómo estamos caminando respecto de nuestra madurez. La gran pregunta es, ¿cómo, cómo nosotros nos relacionamos con otras personas? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con nuestras propias familias, nuestros seres queridos. Y hablando de los cristianos, estamos reflejando a Cristo, lo que tú decías, Jaimito. Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. La gente cuando nos ve se siente bendecida, aunque no digamos que seamos cristianos respecto de algunas personas por ahí, algunos dulces pecadores, Exacto. pero están viendo algo diferente. Estamos marcando la diferencia. Y eso no se trata de hacer buenas migas con el Señor, de aparentar algo, sino que sale de nuestra esencia. Somos humanos, tenemos luchas, tenemos debilidades, pero estamos creciendo en vencer esas debilidades. Anhelamos realmente conocer más al Señor, obedecerle más. Eh,
cuando escuchamos la palabra, un mensaje que se está predicando en las iglesias, algunos tienen cierto dominio o cierta familiaridad con ver de la palabra, algunos tienen facilidad para memorizar, algunos citan los versos que están predicándose desde el púlpito, pero caramba, ¿estamos viviendo eso? O sea, ¿cuál es el punto? Había una iglesia en Corinto, una iglesia local, había muchos milagros, muchas sanidades, había un mover magnífico del Espíritu Santo al punto que había que hasta normar eso. Cuando el Espíritu Santo empezaba a moverse, a manifestarse, había desorden porque había mucho de la manifestación y no había suficiente madurez, suficiente conocimiento como para administrar de manera correcta la manifestación de dones, ¿ok? Y Pablo toca con eso en 1 Corintios 12, 13 y 14, especialmente el 12 y el 14. Pero no era eso únicamente, era lo relacional, era el fruto del Espíritu, volvemos a decir eso. Y Pablo habla de tres personas en 1 Corintios, tres tipos de personas, ¿no? En 1 Corintios 2 y 3 habla del natural, el hombre Increíble. mundano, el cadáver, eso es como yo me refiero a veces a eso, porque la palabra es sarquicos. No, no es sarquicos, es suquicos, es el hombre natural, el hombre dominado por su propio prejuicio, por su propio pensamiento. Y ahí está el gran desafío, ¿no? Es el verso 14 dice, el hombre natural es el hombre suquicos, el hombre dominado por su alma, tiene naturaleza caída, ha llegado a la conclusión de que las escrituras no tienen sentido y, y luego habla del hombre carnal, que es sarquicos, como se traducen del griego, el hombre carnal que dice es incapaz de valerse por sí mismo. Cuando dice la palabra niños en Cristo, la palabra niño es nefio, que solo puede tomar leche, ¿no? Siempre depende de otros, es inexperto, es inmaduro. La leche espiritual es buena y es apropiada por un tiempo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice Hebreos. Entonces, es gente que no conoce mucho, que depende de otros, y eso es parte de la evolución natural. ¿Quién no, de nosotros en lo físico, en lo natural, quién de nosotros no hacía sus necesidades y ensuciaba los pañales en cierta etapa de la vida, ¿no? Cuando éramos bebés. Pero no puedes pues ¿No? tener 15 años y todavía estar ensuciando, ¿no? O sea, ese es el punto. Hay gente que está en las iglesias años, años, han escuchado mensaje tras mensaje y gloria a Dios y esto y el otro, pero todavía no viven la palabra de Dios. Eso es lo que los hace, les da la condición de personas carnales. Dice, camina muchas veces y habla como un hombre inconverso, ¿no? Y la frase más dicha en las iglesias, ¿no? Dios sabe, ¿no? Y Dios sabe, ¿no? Ya cuando yo escucho ese Dios sabe, es como que Dios sabe, Dios me entiende. Ok, yo digo, Exacto. Dios sabe porque sabe todo, pero el que no sabe eres tú. Porque sí, los que no sabemos saber somos nosotros. O sea, no nos ha caído la ficha. Cuando digo caído la ficha, estoy haciendo alusión a los teléfonos que había Al monederos. teléfono de nuestros Tenías que tiempos. poner la moneda, entraba la llamada cuando llamabas y caía la ficha y recién se conectaba, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Era genial. Sí. Bueno, yo sé que estamos hablando de otra era, de otro tiempo, de otro universo paralelo, pero esa era nuestra vida. Entonces tiene que caer la ficha para que haya comunicación. Entonces tiene que caer la ficha para que haya un entendimiento pleno. Pero Pablo también habla de la persona espiritual ahí. Y esa palabra espiritual, ser espiritual o el hombre espiritual es neumáticos. De ahí viene neumático, ¿no? Que es Exacto. habitado, lleno y dominado por el espíritu, básicamente. Es lo que está diciendo. Y es una persona que está en armonía, dice, con Dios, la ley de Dios, con los principios de Dios, es guiado por el espíritu y por la palabra. Y sobre todo refleja el carácter de Cristo, que eso es evidencia el fruto del espíritu.
Y aquí no estamos para juzgar a nadie, hermanos, pero hablando de aspectos de liderazgo, de membresía, de iglesia, del carácter de ser, de la experiencia que muchos hablan acerca de su espiritualidad y todo, el Espíritu Santo nos ha sido dado para revelarnos qué es lo que tenemos en Cristo y para ayudarnos a desarrollar, bueno, para muchas cosas nos ha sido dado el Espíritu Santo, pero una de ellas también es para ayudarnos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es que tiene que haber fruto, tiene que haber ¿Mm? evidencia del Espíritu en nosotros, hermanos. Ahora, no es una cuestión de ser santurrón, creernos superiores, ser sensacionalistas o empalagosos o excesivamente estrictos y legalistas. No habla de separarnos de la sociedad en el sentido de que todo es como este mundo caído, ya no voy a participar de nada. No tiene que ver con ser una persona superficial o débil de carácter. Tiene que ver con ser como Jesús, buscar el bienestar de Amén. las personas, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos personas honorables, seamos honestas. No tiene que ver con estar restregando el pecado y la falla de la gente en su cara, porque eso es ser fariseo en realidad. Pero, Jaimito, creo que, a ver, estamos casi, ya hemos bordeado la hora ya. Tenemos que cerrar, creo, ahorita. Esto va a continuar definitivamente, pero mi punto de reflexión es cuán importante para nosotros es ser más como Jesús y cómo nos está yendo en esta misión de toda la vida, diremos así. ¿Nos estamos pareciendo más a Jesús? Yo entiendo que puede haber áreas de falencia en carácter, en cosas, por eso trabajamos continuamente en esto, pero qué importante, qué vital es que nosotros podamos crecer en las cosas del Señor y hacer que otras personas se sientan atraídas a querer ser como nosotros. Seamos, aunque sea como esos gorditos que van al gym, que después de un tiempo ven cierta mejoría y la gente dice, oye, le está sentando bien, ya no está tan gordo, o sea, voy a ir a ese gimnasio. Ese es el punto. Ese es el punto, porque si no, reducimos la experiencia cristiana a una cosa de un día y simplemente una situación muy basada en nuestros sentidos, pero, pero más nada. O sea, no hay esencia, no hay verdad, no hay nada más. Entonces, ¿qué opinas tú, Jaimito? Amén, Luchito. Es verdad que ya tenemos que cerrar nuestro programa. Pero, Luchito, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y como lo estamos haciendo con otros temas que hemos tocado, estamos yendo despacio, ¿no? Hay mucho que hablar con esto de alcanzar la madurez espiritual. Sin embargo, yo no quiero que se quede en el tintero un texto más que quisiera leerlo, porque para mí es importante decirle, cuando yo toco estos temas, Luchito, en el púlpito, yo le hablo a la iglesia, le digo a la iglesia en general, iglesia amada, esta es una tarea pendiente, esta es una tarea pendiente. Predico en mi iglesia, pero también me interesa dar este mensaje a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo. Esta es la tarea pendiente. Hoy por hoy, la iglesia no está dando un testimonio, no está ocupando su lugar. Los creyentes no están reflejando a Cristo en sus vidas. Nadie ve en la iglesia, en el cristianismo, una opción precisamente porque no hay crecimiento, porque los creyentes se han quedado en la salvación, se han quedado en el nuevo nacimiento. Y sobre la base de esa salvación que es gloriosa y es maravillosa, viven vidas religiosas sin crecimiento espiritual. Y el otro pasaje que es importante, que por lo menos quiero leerlo y hacer un breve comentario, tal vez de esto podemos hablar, Mm, es de lo que está en la carta a los hebreos. Muchos dicen, muchos afirman que saben que Pablo la escribió esta carta. Yo no lo sé, pero sé que forma parte de la revelación paulina. No sé si Pablo la escribió, pero el que la escribió lo ha debido hacer bajo la influencia de Pablo, si no fue Pablo. Y en este caso, el escritor de Hebreos también tiene que tocar este tema, como Pablo lo tocaba en 1 Corintios 3. El escritor de Hebreos lo toca al final del capítulo 5 y miren lo que dice. Por si acaso el título en nuestra versión Reina Valera dice advertencia contra la apostasía. Es una mm, advertencia fuerte, ¿no? Y miren lo que dice acerca de esto, porque Pablo,
bueno, el escritor de Hebreos, no sé si fue Pablo, ha empezado a hablar del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que aparece en el último versículo anterior, ¿no? Jesucristo tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero ese rato el escritor de Hebreos hace un paréntesis porque él mismo se debe preguntar, ¿y me van a entender estas cosas? Seguramente se pregunta, ¿no? Él, y me van a entender. Y es ahí haciendo un paréntesis donde el escritor de Hebreos dice, acerca de esto, tenemos cuánto, o sabéis, tardos para oír. Esta expresión tardos para oír es una expresión que tiene que ver con aquellos que no tienen crecimiento. Tardos para oír. Y miren lo que les dice. Porque debiendo ser estos después de necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mm. Cuando yo leo la carta de Luchito, yo veo que la carta de Hebreos tiene una revelación tan rica para el cristianismo, porque nos revela tantas cosas que son valiosas para nuestra redención. Y son cosas que se tienen que masticar ya como alimento sólido. Y cuando yo leo esta carta y veo las cosas que el escritor de Hebreos tiene que revelarle a la iglesia en esta carta, lo veo al escritor diciendo, ¿me van a entender? Porque ustedes debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad de que se les dé leche. Aquí estamos hablando, aquí el escritor de Hebreos está tocando el tema que nosotros estamos tocando. Gente que debería haber crecido espiritualmente, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, les dice, y no han crecido. Es la realidad de la iglesia, ¿no? Es la realidad ahora de la iglesia, es la realidad de los destinatarios de esta carta que el escritor de Hebreos escribe para revelarles tantas cosas. Y les dice que, y ahí habla, ¿no? Porque el que participa de la leche es todavía niño. Y ustedes, ha pasado tanto tiempo, deberían haber crecido y no han crecido, porque el alimento sólido es, como lo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A continuación, seguramente eso podemos tocarlo en su momento. El escritor de Hebreos va a citar los fundamentos o las doctrinas básicas del cristianismo que se enseñaba en la iglesia primitiva. Pero como diciéndoles, ustedes ya deberían ser maestros, yo quiero explicarles esto del sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero no sé si me van a entender. Tal vez mejor les explicaré otra vez los rudimentos y va a empezar a hablar de los rudimentos. Es decir, el propio escritor de la Biblia, el escritor de Hebreos, no sabemos si fue Pablo, tiene problemas para escribir lo que tiene que escribir por la falta de crecimiento que había en sus destinatarios y que deberían ser maestros y que todavía estaban tomando leche. Luchito, se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿sí? No sé si tienes algunas últimas palabras, no sé si tú quieres cerrar, quieres que yo cierre, te paso la palabra, pero se nos quedan algunas cosas en el tintero y seguramente va a haber oportunidad de abundar más sobre este tema en nuestras próximas entregas. Luchito. Ya, hermano, desde ya me adelanto, prepárate tú, te invito a que ores para cerrar, pero lo último mío Perfecto. que tengo para decir ahora es, definitivamente no queremos correr en este tema. No Sí, necesitamos, no vemos la necesidad de correr, de dar abundancia de doctrina. Estamos charlando. Ahorita ha sí, sido más una charla de diagnóstico, ¿no? Así es como sí, está pasando, esto es lo que pasa por esto y por esto. Y vuelvo a dirigirme a las personas que nos siguen. Es esto, o sea, que esta serie sea algo que nos ayude a hacer introspección y que mm, nos ayude a vernos delante del Señor realmente. Y mi oración y mi pedido es que
mientras estamos hablando, sea el Señor señalando de esa manera tan llena de gracia, de bondad, de amor, de misericordia, áreas en las cuales nosotros estamos fallando. Porque creo que a veces el día a día de la iglesia tiene que ver con estos líos, estas diferencias. Obviamente estamos hablando de manera general, no estamos especificando, tampoco estamos diciendo que todas las iglesias son así, pero siempre nos ha tocado lidiar con personas así. Nosotros inclusive hemos sido carnales, hemos sido tardos para tomar ciertas decisiones a veces y eso ha afectado. Y lo hablo yo honestamente desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia. Sin embargo, tenemos que crecer. Y el punto es que el inicio de esta necesidad o de esta experiencia del crecimiento para experimentar crecimiento es hacer una introspección delante del Señor y determinar que realmente nos falta, que necesitamos desarrollar fruto del Espíritu en nuestra vida y tenemos que realmente desear madurar, crecer en las cosas del Señor. Hay mucha apatía, hay mucho contentamiento, hay mucha cuestión fácil, cómoda en las iglesias, lamentablemente. Y a veces creemos que Dios está contento y feliz con nosotros y actuamos como si tuviéramos toda la vida. Hermanos, el tiempo no está corriendo, el tiempo está volando. El Señor Sí. viene pronto y hay una misión que tenemos que alcanzar, hay Ah, gente que tenemos que alcanzar. Pero si estamos todavía demostrando, viviendo en madurez en la iglesia, no vamos a poder alcanzar ese glorioso destino que Dios tiene para nosotros, aún en la tierra, aquí antes de que Él venga. Lo del cielo es eterno, es lo mejor de lo mejor, pero ¿cómo estamos sirviendo al Señor acá? O sea, creo que no podemos darnos el lujo de perder más tiempo. Creo que no tenemos que correr en cosas, ni andar en condenación, ni en legalismos, pero creo que tenemos que avanzar, porque si no avanzamos, retrocedemos. Si no crecemos, decrecemos. Como dice la biología, ¿no ve? Órgano que no se usa se atrofia. Es lo exacto. que enseñan los médicos. Mm, ¿No ve? Entonces hay que usar, exacto. hay que usar, hay que usar, hay que usar, o sea, hay que usar, ¿no? Y es interesante, con esto cierro. Tengo una Biblia del texto de Reina Valera del 60, pero esta es la Biblia Plenitud, ¿no? HarperCollins, Grupo Nelson es la que edita. Es interesante porque varía un poco los subtítulos, que sabemos que no son inspirados. Claro, Son los cargos subtítulos de no los son escritores, lo parte del sabemos, texto. ¿no? Pero Claro. interesante, en Hebreos 6 aquí dice, en Hebreos 5 en la parte que leíste, dice inmadurez espirituales. Y luego en el 6 verso 1 y siguientes, dice el peligro de no avanzar. Uf. Qué peligroso, hermanos, es no crecer, es no avanzar, es estancarnos. Porque a veces podemos correr el peligro de convencernos de que estamos bien con el Señor, de que estamos, o sea, satisfaciendo la demanda, la expectativa del Señor. Y a veces tratamos en nuestra carnalidad de pensar o asumimos una idea de que, pucha, más bien que voy a la iglesia alguna vez. O sea, participo de un culto por lo menos una o dos veces al mes y ya, o sea, que el Señor se dé por contento. No, hermano. No Den quiero las crear gente, gracias. un punto de, exacto, no quiero crear un grupo de gente religiosa que cree que porque va todos los domingos está haciendo bien con Dios. Tampoco esa es la idea. Pero ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Es el todo? ¿Es el fundamento? ¿Es nuestro jefe? ¿Es nuestro amo? ¿A Él queremos agradar? ¿O es un área nomás, el área espiritual, así un 18% de toda la torta de nuestra vida? Él es todo, hermanos. Debería ser todo. Debería ser el fundamento y la cima. Debería ser absolutamente todo sobre lo cual nosotros buscamos. Y eso no quiere decir volvernos religiosos de la noche a la mañana, pero deberíamos inmiscuirlo, meterlo, introducirlo, involucrarlo en todo lo que hacemos, la manera como vivimos, cómo nos comportamos y demás. Entonces, creo que ese es el desafío, Jaimito. Te invito a orar, hermano, y invito a los Amén. hermanos que nos siguen, a todas las personas que nos sigan, que coloquen un like, compartan con otros, que comenten. Queremos, Señor, el Señor sabe que queremos ser de bendición a la gente, es nuestro motivo, nuestra principal motivación. Y la idea es tratar de estas cosas que son un poco espinosas, se va a poner más interesante conforme vayamos Sí. avanzando,
pero creo que eso nos va a ayudar mucho. Jaimito, contigo te doy la palabra, hermano, para cerrar con oración y lo que tengas que quieras decir. Amén. Creo que ya hemos tocado lo que teníamos que tocar en esta primera entrega, simplemente para levantar un poco el interés por nuestro tema. El hecho del crecimiento espiritual no solamente tiene que ver con cómo vas a vivir tu vida acá, está marcando nuestro destino eterno. Los creyentes no tienen visión de eternidad. La mayoría de los creyentes no tienen visión de eternidad. Ese pasaje, Luchito, que hemos leído de 1 Corintios 3, es el pasaje donde esos primeros versículos que hemos leído, donde Pablo está hablando de la falta de crecimiento de los corintios, está seguido inmediatamente por la mejor descripción, todos los eruditos van a estar de acuerdo conmigo, la mejor descripción de lo que va a ser el tribunal de Cristo, más adelante, allí en 1 Corintios 3. Entonces Pablo, cuando está hablando de la falta de crecimiento de los corintios, va a hablar del tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser juzgada. Y cuando hablamos del tribunal de Cristo, no estamos hablando de en que nuestra salvación va a estar en juego. Que algún rato seguramente podemos explicar. El tribunal de Cristo no es un juicio, no es un tribunal de justicia propiamente dicho, sino es un lugar donde se entregan los premios y los galardones a los que han corrido la carrera cristiana. Pero esos premios y galardones determinan nuestra posición en la eternidad. Los creyentes que han alcanzado salvación van a ser salvos, pero el reino de Dios tiene muchísimas más posibilidades para el creyente en la eternidad. Todo lo que hagamos acá en la tierra, los creyentes, no vamos a perder nuestra salvación en el tribunal de Cristo, pero nuestro destino eterno está marcado por lo que hagamos aquí, lo que hayamos hecho acá los creyentes. Entonces, no solamente tiene que ver con dar un testimonio para que la gente de afuera vea a Cristo en nosotros, tiene que ver con el destino eterno de cada creyente. Y eso es algo que está involucrado en el crecimiento y es algo que va a determinar nuestro destino eterno. Entonces, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, no te pierdas estos programas donde estamos hablando del crecimiento espiritual. Es un tema muy descuidado en la iglesia y queremos que tú estés también escuchando todo lo que nos falta todavía decir de este tema. En este momento les pido a todos los que nos están escuchando que se unan a nosotros en esta oración para decirle, Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis, mi hermano, en este tiempo que hemos tenido juntos, Padre, donde podemos hablar y tocar este tema que es tan importante para el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Padre amado, nosotros hemos tenido en Bolivia una visitación hace 51 años, una visitación gloriosa en que el Espíritu Santo se derramó sobre las iglesias más frías, más tradicionales, aún sobre la iglesia católica y muchas confesiones religiosas, Padre. En ese tiempo, Padre, hace 51 años vimos el mover de Dios acá, pero ¿por qué ese mover de Dios en nuestro país no perduró? Padre, porque no hay una iglesia madura, no hay una iglesia, no había una iglesia que pueda sostener ese mover de Dios tan glorioso y tan maravilloso. Padre, en este momento yo te pido, Señor, porque este programa que hemos hecho, este tema que estamos tocando con Luis, pueda alcanzar a las personas. Señor, no estamos alcanzando en este momento a multitudes todavía, no tenemos esos seguidores, pero aquellas personas que puedan tocar estos temas que estamos hablando, Señor, te pido porque tú muestres la pertinencia de este tema para la iglesia, no solamente para el ministerio de Luis en Cochabamba o mi ministerio acá en el Alto, no, sino para la iglesia en general. Cuán pertinente es mostrarle al creyente en general que hay una tarea pendiente en su vida y es crecer espiritualmente. Señor amado, el crecimiento espiritual no está dado por otra cosa que no sea el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia. Padre, todas aquellas cosas que tiene un creyente maduro. Y Dios, que solamente ese fruto es lo que necesitan ver afuera, los de afuera, para que en nosotros vean a Cristo, para que nosotros podamos reflejar a Cristo. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana que está escuchando este tema y estos temas que vamos a desarrollar sobre el crecimiento espiritual, que tú toques sus corazones, que tú les muestres
que tú muestres a nuestra audiencia lo importante que es este tema para que la iglesia de Jesús ocupe su lugar, para que cada uno de nosotros ocupe su lugar dentro de la iglesia, para que cada uno pueda poner y hacer su parte en la obra de Dios aquí en la tierra. Padre, toca a nuestros hermanos que podamos nosotros, Señor, poner estos temas en la agenda de cada uno de nosotros. Crecer espiritualmente debería ser la meta, el objetivo de cada creyente, no solamente porque nosotros necesitamos vivir vidas adecuadas en este mundo, sino porque también nuestro crecimiento va a determinar nuestro destino eterno. Allá en tu reino, cuando como tu palabra dice, nosotros gobernemos con Cristo. Padre, toca a nuestros hermanos y danos la sabiduría y la gracia a nosotros para tocar estos temas, para que podamos nosotros transmitir lo que tú tienes en tu corazón para el cuerpo de Cristo acá en nuestro medio, acá en Bolivia. Sí, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos tu gracia y tu unción para las Sí, siguientes Señor. entregas. Y todo esto, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y juntos decimos, amén. Amén. Y Amén. Amén, Jaimito. Amén a amén, todos los Luchito. hermanos que nos siguen. Estaremos en contacto. Seguiremos hablando sobre alcanzando la madurez espiritual en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Jaimito, que Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a Amén. todos. Hasta pronto.